Producido por tupodcast.es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, una jornada además la de hoy que viene bastante interesante, esta semana también. Y como siempre, lo primero de todo, daros la enhorabuena, tanto a Alberto Iturralde y Miguel Méndez, porque el otro día, en el episodio anterior, lo clavasteis. Y vamos, no lo digo yo, lo han dicho todos los oyentes que nos han estado viendo a través de YouTube, a través de redes sociales, a través de Spotify. Es el comentario más repetido. Por favor, escuchar el minuto 12:08 creo que era, en el cual lo clavasteis. Así que lo primero, enhorabuena a los dos. Fue Miguel, buenos días. Fue Miguel. Buenos días. Miguel que nos trajo aquí la previsión de JB, creo que era la que nos trajo. Sí. Y lo clavamos. Bueno, lo clavó él porque nos explicó, va a estar entre tal rango, tal. Bueno, una maravilla. Sí. Bueno. Así es que, enhorabuena, Miguel Méndez. Bueno, a los dos, porque además luego también hablasteis de lo que podía pasar en el mercado y pasó. Es decir, o sea que es lo importante de escucharnos, pues eso, que nos tienen que escuchar. Lo clavó Alberto, porque Alberto compró, se aprovechó de la subida y luego vendió, con lo cual la enhorabuena a él. Escucha, que por eso hay que escucharnos, ¿no? Y hay que vernos para aprender y encima aprovecharse. Así que no. Pero hay que sacar una conclusión general. Es decir, lo que sucedió el otro día es, desgraciadamente, la pauta general. Viene un banco de inversión y no solamente te hace posibles escenarios, te plantea posibles escenarios, sino que además tiene y voy a hablar mal y pronto, la desfachatez de decirte, bueno, si sale tal dato, va a pasar no sé qué. Si sale cual dato, va a pasar... ¡Qué cara más dura! Claro, ¿qué es lo que decía? Miguel además anticipaba, ¿no? Decía, bueno, yo creo que va a pasar esto, y pasó lo que nos dijo Miguel. Pero fijaos lo que nos decía JP Morgan, nos decía, si pasa esto, es decir, finalmente el 7,1%, que también nos adelantaba Miguel, JP decía que el mercado iba a subir un 5%. Claro, ¿qué es lo que intentaban? Intentaban que en el momento en el que vosotros conocéis el dato, os la hacéis a comprar. ¿Qué hizo el mercado? Pues sube un 1,2%, que es lo razonable, justo en ese momento, y acto seguido, vuelta para abajo. Pero claro, si tú te crees lo que dice JP Morgan, compras cuando ya está el mercado subiendo, porque ha salido bien el dato, y te quedas con un palmo de narices. Es decir, tened mucho cuidado con lo que los bancos de inversión os inspiran en el mercado, porque recordad, siempre cuando vais a comprar o a vender, siempre hay alguien que os está dando la contrapartida. Y si Goldman Sachs está interesado en vender títulos y sabe de antemano que la inflación va a salir con un 7,1%, te dice, hombre, eso va a hacer subir el mercado mucho, para poder vender ellos lo que querían vender. Así es que, ojo, lo que diga Miguel, sí. Lo que diga JP Morgan, Goldman y todos estos, nada. Nada, a Miguel Méndez, hay que seguirle. A Miguel Méndez, a todos a Miguel Méndez, sí, señor. Eso mismo. Al que sabe. Eso, y a ti también, Alberto Iturralde, a los dos, hombre. Que bueno, hoy vamos a hablar vamos a hacer un poco de balance de 2022, vamos a ver esos errores y también esos aprendizajes que hemos hecho este 2022, también a conocer los de Alberto y de Miguel, y aprovechando eso también lo que queremos es hablar un poco de los errores que se suelen cometer a la hora de invertir, por lo menos hablaremos de alguno porque esto nos da para bastantes programas, así que bueno, por lo menos iremos conociendo algunos que opinan Alberto y Miguel para no cometerlos en más ocasiones. Así que nada, como siempre, que nos podéis escuchar a través de YouTube, que por favor que les deis al like, que os suscribáis en nuestro canal de YouTube, Rompiendo el Podcast, iba a decir, Rompiendo el Mercado Podcast, y luego también Rompiendo el Podcast. Aquí estamos para romperlo todo. Y por supuesto a través de Spotify, de iVoox, así que nada, escuchadnos y si os gusta este contenido, pues os agradecemos los tres que, bueno, para poder seguir haciéndolo, que nos sigáis dando a like y a me gusta. Nos han dejado los primeros comentarios, luego hablaremos de tema, nos han propuesto algunos temas, algunas opiniones también, así que luego hablaremos de ello, pero antes, si os parece, hoy hemos tenido esa noticia del Banco de Japón que ha revuelto un poco a las bolsas. No sé si con todas estas noticias la semana pasada el Banco Central Europeo, la Fed, está rompiendo ese rally de Navidad a los bancos centrales europeos, o ya estaba roto de antes. Ya estaba roto. Si es que el rally se produjo de antemano, vamos a ver. El rally de Navidad ha sido siempre un maquillaje natural del sistema financiero para generar atractivo en la bolsa. Tú no te puedes encontrar con unos mercados cayendo un 30% en un año y eso no tener consecuencias, que es lo que iba a suceder si en octubre el mercado no tiene el rebote que ha tenido.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos un rebote de hasta el 20%, hasta el 22% en algún caso, y tenemos unas midterm a primeros de noviembre. Bueno, pues el rally de Navidad se produce en octubre para noviembre, y eso ha sido históricamente el rally de Navidad, un maquillaje. ¿Qué pasa? Ya lo han maquillado. ¿Que pueda subir algo el mercado a final de año? Pueden maquillarlo algo más, pero que ya no es necesario, o que por lo menos ya la historia de la bolsa te dice que no tiene por qué producirse, cuando quizás en otros años sí se ha producido, pues también ha sucedido este año. Con lo cual, no han sido los bancos de inversión, han sido la política. Las elecciones midterm que necesitaban maquillar el mercado para que los demócratas no tuvieran un batacazo electoral, y de hecho ha sido así. Nada más. Miguel. Bueno, yo pienso que la Fed tampoco no lo está haciendo mal. Otra cosa es que el mercado no se esté tomando bien el mensaje. El mensaje es que quiere rápidamente que se corten las subidas de tipos. Pero bueno, la Fed yo creo que está lanzando el mensaje adecuado de que mientras la inflación no esté controlada, mientras el precio del crudo no esté de manera estabilizada en entornos de 50 a 55 dólares, va a seguir con las subidas de tipos. Tengo aquí una presentación, si puedes compartirla, Laura. Sí. Luego voy a buscar otra que tengo, que además es de JP Morgan. Yo creo que a Alberto le va a gustar. Como siempre. Este es el ritmo de este gráfico. Bueno, le he sacado esta semana, que en Twitter la verdad es que hay gente maravillosa y analistas, sobre todo sigo muchos americanos que la verdad es que te dan una información brutal, ¿no? El mensaje o sea, la rapidez de la subida de los tipos por parte de la Fed para afrontar los problemas de inflación. Fijaros la comparativa entre 2022 a 1983. O sea, la subida realmente es rapidísima. Es verdad que estamos ante un momento pues importante, pero han subido muy rápido los tipos. Yo creo que ahora ya las subidas es lo que descuenta el mercado, pero probablemente es lo que va a suceder. Haya unas subidas más lentas, 50 puntos básicos, probablemente incluso 25 en las próximas reuniones, y luego haya un momento de estabilización durante el año para posteriormente empezar con las bajadas de tipos. Importantísima la liquidez, importantísimo, que ahora también te voy a sacar otro gráfico. En este caso, la reducción del balance. Y la Fed se plantea seguir reduciendo el balance 2023 y 2024. Yo creo que al año que viene, y podemos hacer un programa, sí. ¿Qué es lo que va a pasar en 2023? Creo que de hecho, no te me adelantes, porque la próxima semana por ahí van los tiros para saber cómo termina el año, a ver vuestras perspectivas de cara a 2023, porque todo el mundo, yo creo que no ha habido una recesión con tanto consenso como esta. Que ya no sé, luego ya no quiero adelantar mucho porque me gustaría hablarlo tranquilamente con vosotros en el martes que viene, pero quería saber vuestra opinión, porque yo creo que pocas veces se nos ha adelantado tanto esa recesión. Sí, es tercer año presidencial y hay muchos argumentos para pensar que vamos a ver subidas. Pero sobre todo, esta subida tan rápida de la Fed, está justificada. Pero lo más importante, la reducción del balance. Si ellos tienen intención de 2023 y 2024 seguir reduciendo el balance, yo veo muy complicado que las bolsas suban. Pero ¿por qué? Porque es que están movidas por los bancos centrales. Es decir, las subidas del 2020 después del COVID y 2021 son solo fruto de compras de los bancos centrales. Por lo tanto, quien da contrapartida, quien pone encima de la mesa la liquidez, no es el retail, no son los minoristas, sino son los bancos centrales. Por lo tanto, van a subir cuando ellos quieran. Y ahora vamos a ver también otro gráfico, te voy a buscar, de cómo va esa reducción del balance, y dejo a Alberto, si quieres, mientras lo busco, que intervenga. Sí, vamos a hablar, si quieres, Alberto, un poco de ahora del mercado, cómo lo veis esta semana. Sí, fijaos, después del martes pasado, en el que ya explicábamos que probablemente lo que nos tocaba era recortar, porque habíamos venido, hay que seguir el guión, ¿no? Desde esa subida tan fuerte durante el mes de octubre hasta las midterm, a partir de ahí comenzaban las noticias ya positivas. Después de que el mercado sube una media del 20%, los bancos de inversión tienen que vender los títulos, pero los bancos de inversión conocen los datos mucho antes que nosotros, con lo cual aprovechan esos datos positivos para vender títulos. Y toda esta historia tenía necesariamente que terminar de una sola manera, que es ya cuando todo el mundo de algún modo cree que la bolsa va a subir, el mercado recortando. Y el jueves pasado tuvimos ya el susto, precisamente, además con mucha verticalidad, que confirmaba que lo que nos iba a tocar durante las próximas sesiones
era recortes. Y con ese guión hay que seguir. Es decir, ahora mismo es muy importante, y hay que estar un poquito pendientes de lo que nos comente ahora Miguel, hay que estar muy pendientes sobre todo del sentimiento que va a ir generando la información económica en el mercado. Ahora tú, Laura, has adelantado algo muy importante, y es que la recesión nos la están telegrafiando. Sí. Se supone que es algo que llega y te viene encima, y sin embargo llevamos 7 meses ya en recesión sin llegar a recesión. Entonces, pues eso es lo importante, que continúe ese discurso negativo sobre el futuro de la economía, y una vez que ya tengamos ese discurso en la mesa, lo normal es que los mercados hayan caído ya más, como lo están haciendo ahora, y habrá que volver a echarles el ojo, pero todavía están en proceso de recorte, y es un proceso que no puede haber terminado todavía. O sea, eso te iba a decir, o sea, el recorte todavía no ha llegado al suelo. Sí. No, que va, todavía le queda. Vale. Miguel. Diapositiva. Voy a ella. Vamos con ella. Esto es un análisis, vamos, que he sacado de JP Morgan, fuente JP Morgan, Asset Management. Aquí, esto es un poco la previsión de reducción del balance. Aquí tenemos las distintas QEs, desde la 1 a la 4, con los periodos de duración. La verdad es que está muy bien. Las cantidades que han inyectado y cómo estaba el balance. Fijaros cómo aumenta el balance de la FED. Al final, el balance de la FED, ¿qué es? Están comprando activos en el mercado. Atentos, Miguel, fíjate lo que nos pone Miguel aquí, a la subida que se produce en el 2020, cuando comienza el COVID, que es una de las grandes causas de las subidas de los últimos meses. Fijaos, es una barbaridad. Es que, Alberto, es una de las mayores subidas, o sea, creo que es la mayor inyección de liquidez que ha habido en la historia. O sea, en el COVID, las cantidades ingentes que entraron, acordaros cómo estábamos en una situación que la gente estaba desgraciadamente muriendo, había una situación de incertidumbre que no se sabía qué iba a pasar, negocios parados. La cantidad de inyección que hay es absolutamente brutal. Fijaros el 2008-2009. Fijaros el COVID, que es que es exagerada. Ahora han empezado a reducir balance, y esta es la proyección que hace JP 2023, 2024, 2025. Claro, yo, por romper un poco, y no es llevar la contraria por llevar la contraria, aquí no estamos en contra tampoco de los grandes, hay veces que aciertan, hay veces que no, y bueno, ahí a Alberto le dejo todas sus teorías, ¿no? Pero fijaros que yo tengo mi particular visión, y es que si vamos a ver una recesión más severa en Estados Unidos, probablemente van a tener que lanzar un mensaje, y sobre todo si las bolsas ya caen. Ahora mismo a la FED no le están importando mucho los mercados financieros ni las bolsas, está más atento a los datos del mercado laboral, ve que está haciendo sus deberes, aumentando los tipos, y el mercado laboral está aguantando bastante bien, pero fijaros la proyección. Entonces, yo, por romper una lanza, creo que probablemente al año que viene vamos a empezar a ver que van a empezar a lanzar el mensaje de bajadas de tipos, y probablemente esta reducción del balance se aplane, no sea tan vertical. Incluso yo empiezo a pensar en una nueva QE. Quizá 2023 es muy prematuro, pero si las cosas van mal tendrán que inyectar liquidez. Ahora parece muy difícil la idea de plantear, pero ojo al 2024, si se ponen mal las cosas. Claro, pero eso va en contra de la inflación, o sea, ¿no? Va en contra de lo que ellos están intentando hacer con esas subidas de tipos que hemos visto hasta ahora, para intentar frenar la inflación. Hay algo, y ahora le dejo a Alberto, hay algo que el mercado no está planteando, que yo planteé hace unos meses, que ahora parece difícil, y es la posibilidad de una deflación o caída vertical de los precios. Nadie está hablando de deflación ahora, nadie. Solo se oye inflación. Ojito, porque yo el petróleo creo que le vamos a ver a $50, y no tardando mucho. Y podemos ver una caída de los precios brutal, acompañada de un debilitamiento económico. Yo quiero que las bolsas suban, y estoy positivo, sigo estando positivo a pesar del mal mes de septiembre, que ahora también voy a poner otra diapositiva que llevamos. Pero ojo a la deflación, y dejo a Alberto. Venga. No, realmente es muy importante comprender que en el gráfico de Miguel, ese subidón que se produce en la liquidez inyectada por la FED justo en el año 2020 es la causa de la inflación que está viviendo por lo menos Estados Unidos. La de Europa podemos hablar luego aparte, porque pueden tener una naturaleza diferente. El que vaya a haber un QE es eso, que haya una inyección que nos comentaba Miguel. Yo también estoy de acuerdo. Es decir, en el momento en el que se produzca ese pivot, en el momento en el que ya los tipos de interés más o menos se encuentren en un equilibrio, podríamos vernos de nuevo en esa situación que él comenta. Yo estoy de acuerdo. Y había otro tema que no recuerdo cuál era, que era el que ha salido justo antes de yo meter baza,
No sé si os acordáis de lo que era, porque a mí se me olvidó. De Pues a JP mí también. Morgan, de los bancos centrales, podía ser. ¿De cuál? Perdón. Ah, sí, los De bancos JP Morgan, centrales, es verdad. Que sí, ha de dicho JP Miguel Morgan, que de bancos de inversión, de bancos centrales, algo así. sí. Es que no se entiendo, porque me entran las dos voces a la vez. Miguel, tú, dime. No sé si vas a comentar algo de las bancas de inversión o de los bancos centrales o de lo... No lo No, sé. sin más, que el mercado siempre reacciona tardíamente a ese tipo de situaciones económicas de inyección de liquidez o no. Reacciona, pero tardíamente, con lo cual hay que tener cuidado siempre de, en el momento en el que escuchamos que la Fed toma tal o cual decisión, pensar que justo de manera inmediata se va a producir tal o cual movimiento en el mercado. Eso es muy importante. Pero a la larga, sí es cierto que si se va quitando dinero del mercado, en general, las bolsas, como bien nos comentaba Miguel, pierden fuerza. Miguel, Vale. ¿tienes preparado? Ah, sí. Se ha No, Sí, no, acabado. no, iba a hablar, pero iba a ser súper duro y súper crítico. No, no, vamos dejando correr el rato no, y que me iba a meter con otra cosa, concretamente con cómo ha afectado de diferente manera la inflación, pero desde el punto de vista de la corrupción. Porque claro, cuando hablamos de que la economía americana es que me ha dado la idea Miguel, cuando hablaba de que estaban poniendo el foco en el empleo, en la Fed. Cuando nos hablaba Miguel del empleo en Estados Unidos, hay que recordar que en Estados Unidos no tienen el problema que tenemos en Europa, de falta de movimiento de la economía. Ellos, claro que se ralentiza su economía, pero tienen un dato de empleo muchísimo mejor que el nuestro. Y tiene mucho que ver con cómo reaccionaron al COVID. Ellos, Miguel nos ha apuntado antes también de refilón la situación crítica que vivíamos en Europa cuando aparece el coronavirus, pero es que en Estados Unidos frenaron muchísimo menos la economía de lo que lo hicimos nosotros. Y el problema que tenemos nosotros no solamente es de inflación, sino de un parón de la economía generado en su momento porque los gobiernos, así como Donald Trump en su día dijo que él iba a seguir funcionando dentro de lo posible con la normalidad que pudiera, en Europa se frenó todo absolutamente. Y es lo que estamos viviendo ahora mismo, las consecuencias económicas de esas decisiones, es decir, del pedir dinero prestado a Europa, porque se nos hincha el pecho de decir que traemos 100.000 millones de Europa, lo cual genera mucho más dinero en el sistema, mucha más inflación, con una industria totalmente parada porque estás tomando o adoptando decisiones COVID. Es decir, eso genera un problemón en la economía brutal, añadido, problemón que no están teniendo en Estados Unidos. Su situación económica es distinta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos marca la política de tipos de interés en Europa. La gente se piensa que el Banco Central Europeo está tomando decisiones autónomas. No, no, no. El BCE está haciendo lo que le dicen en Estados Unidos que haga. Y si tú sigues la política de tipos de interés de Estados Unidos con circunstancias económicas muy distintas, vas al hoyo. Ya está. Ya está. Se ha quedado a gusto. Respira, Alberto. Venga, Miguel. Bueno, ¿Qué tienes por aquí preparado? Mira, tenemos aquí preparado, nada, es un gráfico muy sencillito, simplemente para que veamos uno de los peores meses de diciembre del S&P 500. Es que llevamos cayendo prácticamente 3-4 semanas sin descanso. Y ahora, si queréis, hablamos del mercado. Voy a poner el gráfico del Nasdaq. Si Alberto quiere prepararse DAX o cualquier otro índice, analizamos. Fijaros que mes de diciembre llevamos un menos 6% en el S&P, solamente superado por 2018, que recordáis, no sé si recordáis esas navidades, pero yo recuerdo que el día de Nochebuena que iba para mi casa después de tomar algo con los amigos por la tarde, vi cayendo 900 puntos el Dow Jones, cuando no cotizaba tan alto como ahora, que 900 puntos de entonces era, pues la verdad es que bastante más. Muy mal mes de diciembre. La verdad es que no pinta muy bien, ¿no? Y ahora vamos a ver el gráfico. Yo creo que vamos probablemente a volver a ver niveles cercanos a los mínimos. Fijaos en un detalle, Miguel, es que está marcando 18 y 2022 son los 2 años de midterm. Es decir, que el mercado, si echamos un vistazo al S&P 500, probablemente durante los meses de octubre funcionó mejor, precisamente para llegar a esa primera semana de noviembre, y luego en diciembre ya no tienen ninguna obligación de hacer ningún rally de Navidad. Es decir, ya su maquillaje, porque el gráfico nos pone Miguel, es como han funcionado todos los meses de diciembre. Sí. Bueno, pues justo tenemos que en el año 18, en las midterm, también en diciembre, como en este año, hay 4 años por cada elección midterm, nos encontramos con especiales caídas en diciembre porque probablemente maquillaron el mercado justo en el mes de octubre.
que además diciembre suele ser uno de los meses tradicionalmente más alcista. Tengo una estadística, si queréis, hoy no la tengo preparada, pero la podemos ver otro día, que es, esta yo creo que le va a gustar a Alberto, es ¿qué hace históricamente cada día el SP500 diariamente? O sea, es una media diaria por día histórica. Y luego está la media mensual, que también está muy bien. Pero bueno, ponemos algún otro gráfico si queréis. Dejo de compartir este. No sé si Alberto Venga. tiene... Sí, para ver un No, poco, me ha parecido situarnos un poco esta superinteresante. semana en el mercado. Miguel, yo creo que hay un dato macro el viernes en Estados Unidos, que sí es importante. Por lo menos para ver Sí, cómo va la inflación. hay varios. Dame solo un segundito. Venga. Ahí lo tienes. Yo quiero que veamos, porque yo creo que a la gente al final... Espera un segundo. Quiero que al final veamos el Nasdaq, porque al final yo creo que a la gente le interesa también ver realmente el mercado. Pues bueno, como veis, esa recta directriz bajista que lleva formándose desde finales del 2021, no hemos podido con ella una vez más. Poníamos aquí el otro día el puntito rojo. Yo sinceramente pensé que íbamos a romper al alza, pero bueno, la realidad es que hemos vuelto a la baja. Y fijaros que estamos en un soporte importante en la zona en torno a 11.060. Podríamos parar aquí. Tal y como están de débiles, es que no es descartable. Es un gráfico muy sencillo, como veis no tiene más que 4 líneas, pero es que es lo que hay. 10.400, 10.600 es siguiente nivel de soporte. Estamos hablando de Nasdaq 100, pero podemos extrapolar al SP500 también, porque el gráfico es muy similar. Esta recta directriz manda y de momento no podremos con ellas, abocados a testear de nuevo zonas de soporte importantes y peligrosas psicológicamente si se pierden, porque podríamos ir más abajo. Sí, yo veo el mercado igual que él. Precisamente es el Nasdaq el mercado que, por lo menos por la apariencia de este recorte, el Dow Jones se ha apuntado a las caídas. El DAX se han apuntado todos a las caídas. Pero claro, no es lo mismo caer cuando ha subido ya un 22% que hacerlo como, por ejemplo, el Nasdaq y SP500 que nos comentaba Miguel, cuando ya has estado un poquito más débil durante los últimos 2 meses. De manera que ahora, de manera inmediata, ese escenario de más recortes, yo creo que es difícil, o sea, es difícil que no se produzca. Es decir, tenemos recortes a vuelta de la esquina. Nos va a quedar probablemente un mes de diciembre muy rojo, como hace un momentito comentaba Miguel. Recordad que ese mes de diciembre de 2018 se cuenta completo y vamos por ahora hasta el día 20 del mes de diciembre actual, que todavía quedan sesiones de bolsa, con lo cual podemos tener más recortes y de hecho yo creo que es muy probable que los tengamos. Así es que sí, ahora es el momento de estar absolutamente fuera. Además, quedan poquitas sesiones. El día 26, si no me equivoco, es festivo prácticamente en todas las bolsas. Con lo cual, no nos quedan muchas sesiones, pero nos quedan intensas, porque la verdad es que el vendaval bajista y el timing y la sensación es muy negativa en estos últimos días, porque es que, fijaros el hachazo, desde el día que conocimos el dato de IPC, si no recuerdo mal, la semana pasada, estamos ante un cuchillo que vamos a ver si consigue parar aquí. Probablemente, y en esto no sé si coincides, Alberto, quizá van a perder el 11.000, que yo creo mucho en la atracción de los números redondos, estamos en 11.060, hagan pensar al personal que nos vamos hasta este soporte y reboten antes. Es decir, es una trampa de mercado que puede testear este nivel, que por técnico lo podría hacer, pero también podría perder el 11.000, irse hasta la zona 10.900, hacer pensar que vamos a ir al 10.400, 10.500 y rebotar antes y volverse a meter en rango. Es una trampa que también suelen hacer y es probable que la veamos. Sí, es muy probable. Al final se trata todo de, por lo menos si los que nos estáis viendo queréis decir, bueno, pero al final, ¿qué se va a producir exactamente? Estad muy atentos del sentimiento del mercado. De entrada, es muy peligroso adelantarnos. Si el mercado está cayendo, digo, es que yo veo a todo el mundo muy negativo, compro. No. El mercado en general, a la hora de comprar, te va a dar la orden él. Es decir, se va a ver cómo efectivamente paran esos 11.000 o esos 10.900, los niveles que comentaba Miguel ahora, porque tú vas a ver una arrancada al alza cuando llegue ahí. Y si tú ves una arrancada al alza, es decir, una sesión muy fuerte al alza o 2 sesiones muy fuertes al alza y un gran sentimiento negativo, te está dando la orden de compra.
te está diciendo que efectivamente esos niveles que nos comentaba ahora Miguel se van a cumplir. Con lo cual, el escenario es muy probable que sea efectivamente llegar a niveles psicológicos críticos en los que veamos todos los informativos de lo que recuerdo, el Nasdaq pierde los 11.000 puntos, no se veían desde, ya sabéis esas cosas, ¿no? No se veían desde no sé cuándo. ¿Tú crees, Alberto, que va a haber mejor comportamiento por parte de Europa? Europa está aguantando mejor DAX y IBEX, aunque están cayendo. ¿Pero tú crees que va a haber mejor comportamiento mercados? Voy a hablar del mes de enero. Durante el mes de enero, ¿crees que habrá un recorte del spread del buen comportamiento que ha tenido el mercado europeo respecto al mercado americano o que van a salir mejor los europeos? Vale. En mi opinión, tienen que funcionar mejor los que ya lo han hecho hasta ahora mejor. Es decir, quienes fueron en octubre los protagonistas de la subida, Dow Jones y DAX, van a seguir funcionando mejor. El DAX tiene una razón muy lógica, y es que Alemania ha sido el país más perjudicado por la crisis de Ucrania. Ahí es donde se ha producido el mayor sentimiento negativo al respecto de la renta variable. Es lo que ha llevado a que rebotara más en octubre. Es lógica pura. Y en el caso del Dow Jones, tiene que ver con que el Dow Jones había sido el que menos había subido de los tres grandes americanos durante el momento, la subida posterior al coronavirus. El Nasdaq había sido el desmadre absoluto con sus grandes subidas, el S&P 500 también había tenido una subida fortísima y el Dow Jones había subido, efectivamente, pero más discreto. Eso probablemente sea lo que ocasione que suba más. Y si echamos un vistazo a los recortes que se habían vivido justo cuando entra Putin en Ucrania, encontramos que el Dow Jones había sido el índice que más había sobrereaccionado a la baja justo con esos hechos. Es decir, que en realidad había una sobreventa encubierta, tanto en DAX como en Dow Jones, que apenas se estaba teniendo en cuenta. Y es precisamente lo que les ha hecho rebotar más. El Nasdaq, estamos hablando de un índice con una filosofía muy distinta. Es decir, el Nasdaq siempre ha ido a su bola a la hora de los excesos alcistas y a su bola a la hora de los excesos bajistas. Con lo cual, el Nasdaq, bajo mi criterio, a la hora de tener en cuenta qué está haciendo el mercado en general, no nos sirve. Nos sirve para el universo Nasdaq, que es un universo aparte, pero no para el mercado. Sí podríamos comparar Dow Jones y S&P. Pero claro, el S&P 500 son los medianos y pequeños. Y el mercado siempre lo mueven antes que los demás, los grandes. Siempre, por una cuestión lógica de liquidez. Es decir, el grande necesita muchas más posiciones y si tú al mercado le das la pista de que primero suben los medianos y después van a ir los grandes, coño, al sistema financiero le haces un roto. Porque al sistema financiero le interesa ganar dinero con los grandes primero, que son los que más capital tienen en el mercado distribuido. Entonces, yo creo que el siguiente movimiento alcista que se produzca probablemente va a ser de la misma naturaleza que el de octubre. De la misma. Sois dos grandes, de decir, porque ha fallado un poco esto, no sé si habrán notado, pero habéis seguido ahí los dos, pero vamos, como dos maestros, que es lo que sois. Que yo no sé ya por dónde vais, veo por aquí varios gráficos. Si me puedes compartir, tengo un par de estadísticas que quiero que vea Alberto y bueno, todos los que nos siguen en el canal. A ver, esta primera lo que muestra es que después de mercados bajistas, una vez que hayamos tocado el suelo, que no sabemos si todavía ha finalizado o no, el retorno que ofrece el S&P 500 en un año y en 2 años. Aquí tengo todos los periodos desde el año 46, con el periodo de inicio y de finalización, las bajadas que ha habido en esos mercados bajistas. Fijaros que ahora aquí, en esta presentación, comienza realmente en marzo del 2022, estamos en diciembre, menos 25% que llevamos de S&P 500, ahí es nada, pero fijaros, por ejemplo, 2008, 2020, como hay 56, 33, etcétera. Claro, fijaros el retorno de los años, una vez que ha finalizado ese mercado bajista, en el año posterior y 2 años posterior. Estamos hablando de medias del 34% de subida una vez finalizado ese bear market, pero es que en 2 años el retorno es del 57%. Aquí están muy claras las fechas. Por lo tanto, leí ayer algo de alguien que subió en Twitter que era muy importante no perder la cabeza en estos momentos, no darse por vencido, mantenerse mentalmente fuerte. Es difícil, ¿no? Porque llevamos un año de palo tras palo, goteo bajista y uno de los peores años históricamente en el S&P 500. Por lo tanto,
hay que seguir pensando que el mercado y la bolsa tiene estos retrocesos, que este ha sido un año atípico, pero que podemos tener en estas dos interrogantes retornos muy suculentos en años venideros y que esto no va a ser eternamente bajista. ¿Qué aprendizaje sacáis vosotros de este año, de este 2022? Yo el aprendizaje que saco es el de cómo la propaganda consigue hacer creer a la ciudadanía una gran mentira, sobre todo hasta qué punto está colonizada Europa por Estados Unidos. No lo hemos tocado nunca en las... Bueno, llevamos solo 3 ediciones con estas de Rompiendo el Mercado, pero la mentira que se ha producido en Ucrania es brutal. La mentira, no la guerra, la mentira. Es decir, ciudadanos como los europeos que se han hartado en su día de ver cómo se bombardeaban ciudades en Irak, no se están preguntando por qué Rusia solo bombardea centrales eléctricas y por qué es tan malo Putin cuando en su momento no eran tan malos los que bombardeaban ciudades de manera indiscriminada en Irak, Afganistán, donde queráis. Es decir, la gente no se ha dado cuenta de que desde el año 2014 Merkel no les permitió a los estadounidenses hacer lo que querían hacer en Ucrania. Olaf Scholz sí, que es parte del Foro Económico Mundial y es parte de es un títere de la élite americana. Pero a la gente se le ha vendido una historia de Ucrania totalmente diferente. Y se ha hecho así para conseguir desmantelar la industria alemana, con un títere que rema a favor de Estados Unidos. Olaf Scholz no está buscando en ningún momento lo mejor para su país. Y el truco y el objetivo de esa guerra, que comenzó en 2014 con un golpe de Estado que era Estados Unidos en Euromaidán, era única y exclusivamente el fin de la energía barata para Europa, que era lo que podía hacer competir a la industria europea con la americana. Y aquí los mandatarios han convencido a la ciudadanía de que a Putin se le había cruzado el cable y de que entra en Ucrania porque es un loco, que va a invadir toda Europa. Yo estoy alucinado. Estoy alucinado en este año, claro. Así que en la bolsa le engañan a la gente. Joder, ¿cómo no le van a engañar? Si le engañan en la vida real con esa facilidad. Y en todas las tertulias, todas, aparecían individuos que en teoría deberían saber de qué hablan, apoyando lo que les decía el telediario. Cuando lo único que estaba reflejando el telediario es una mentira absoluta para hacer a la ciudadanía aceptar una situación inaceptable, que es el hecho de que tú has perdido ya tu mayor socio industrial, que era Rusia, con una energía a un precio súper barato para Europa. Yo he de decir que tengo mucha gente a mi alrededor que cada vez me dice pues, que ven menos medios de comunicación, que casi prefieren tener una venda en los ojos, pero al final tampoco consiste en eso. O sea, al final lo que tienes que hacer es sacar tu propia información de varios medios, de varios sitios, de donde quieras. Además, hoy en día con las nuevas tecnologías es que podemos acceder a todo lo que queramos. O sea, realmente... Sí, pero hay un problema. No, pero hay un problema. Es que ya la Unión Europea está estableciendo censuras. Es decir, tú no puedes ver las declaraciones directamente de Putin. No. Te tienen que poner ellos los trozos en los telediarios que les interesa con la interpretación antes y después. No, Laura. No, y es que eso es un problema. Porque quien tenga hijos ahora mismo y diga, quiero lo mejor para mis hijos, no se imagina el mundo que se les está dejando, permitiendo que los países se empobrezcan de esa manera. No, yo te entiendo. Claro que tú, Miguel y yo, que tenemos ya una mente un poquito crítica, pues buscamos fuentes alternativas. Pero en todo, O sea, hablo de política, hablo ahora de bolsa, claro, hablo absolutamente de todo. O sea, en nuestra vida diaria hay que mirar varios sitios y estar informado. Que es verdad que en las redes sociales no te puedes creer todo, pero que tienes muchos sitios. No, redes sociales, que no, Laura. No, te hablo del telediario, que te hablo del telediario, que te hablo de los que en teoría tienen la responsabilidad de informar a los ciudadanos pagado con dinero público. Claro que en las redes sociales hay mucho cuento, pero es triste que tengas que andar escarbando, efectivamente, porque hay de todo en las redes sociales, pero escarbando para encontrar lo válido cuando quienes te tendrían que estar informando te están metiendo una mentira como una catedral. Ya. Por eso que para no caer en eso hay que intentar, pues eso, ver varios medios y estar informado de muchas formas. Bueno, Miguel, por ahí tienes alguna gráfica también, por lo que veo. Bueno, la verdad es que Alberto, que tiene un conocimiento de todo el tema de Ucrania brutal, o sea, estaría bien que hiciéramos un especial. Yo ahí poco voy a poder aportar porque, aunque les sigo en sus redes, en Twitter y demás,
sí que sigo algún canal alternativo que él también sigue, y yo creo que sabe de quién se trata, que está haciendo bastante ruido. Bueno, si no lo sabes, luego te digo cuál es. Realmente, pues tiene un conocimiento porque tiene fuentes alternativas a las oficiales, como si dijésemos, o a las que emiten información, con lo cual, pues todo es un aporte brutal del que yo me nutro y siempre me aporta algo que no es lo que escucho habitualmente. Entonces, bueno, pues bienvenido sea. Nada, aquí tengo otra estadística más, otra estadística curiosa. ¿Cuánto retornan o han retornado de media los bull markets y cuánto caen los mercados cuando entran en un bear market? Fijaros las medias, y aquí también están los periodos desde 1926. Retornos de los mercados alcistas 162%, retorno mercados bajista menos 41%. Me ha parecido súper interesante la estadística. Viene también la duración mensual. Fijaros que normalmente la duración de los mercados alcistas es mucho mayor, 51 meses duran los mercados alcistas, 20 meses de media los mercados bajistas. Vamos a ver cuánto nos dura el actual, que ya está aquí señalado desde enero del 2022. Bueno, esa estadística es muy importante y la anterior que nos ha puesto también. En principio, cualquier matemático nos dirá, con razón, dirá, bueno, pero es que el mercado bajista no podría superar el 100%, porque sería dejarlo en cero. Es decir, lo normal es que caiga hasta un punto y, sin embargo, en el alcista no hay límite. Con lo cual, a eso obedece que las medias normalmente en los mercados alcistas sean mayores. Sin embargo, hay un dato clave, fijaos, y es la duración media que figura en esa tablilla de los mercados alcistas y los bajistas. Y si nos ponemos en la duración media, ahora mismo, si estuviéramos, de hecho estamos todavía en un mercado bajista desde enero, todavía hemos vivido solamente 11 meses de mercado bajista, con lo cual ni siquiera hemos entrado en la media más o menos razonable de esos periodos bajistas. Pero hay algo clave, y es lo que antes nos explicaba Miguel después de los recortes. Si ahora mismo cualquier inversor, especulador o como lo queramos llamar, sobre todo los que son tranquilos, tienen en cuenta esos datos que en la anterior estadística nos ha ofrecido Miguel de cómo sube después el mercado, después de cada mercado bajista, cómo sube después de media el S&P 500. Y tiene la cabeza un poquito fría, como él nos planteaba antes, de que no se nos vaya la locura de decir entro en pánico y malvendo todo porque sí. Fijaos el beneficio latente que tenemos de aquí a 2-3 años vista, ¿vale? Es decir, esas estadísticas son muy interesantes de cara a, durante los próximos meses, si hay un gran sentimiento negativo, si vemos que todos los actores interesados, esos fondos de inversión que nos están diciendo que nos vamos a los infiernos, son los que compran esos mínimos del S&P 500 que luego se convierten en ese rendimiento positivo que antes nos explicaba Miguel. Con lo cual, si no perdemos la cabeza y tenemos paciencia de no querer estar, ya, pero ahora sí. Si no estamos con ansiedad, un ahorrador tradicional puede ganar mucho dinero en bolsa en los próximos años. Mucho dinero. Ahora bien, hay que tener esa tranquilidad de decir, bueno, si el mercado quiere caer, que caiga, si quiere caer el sentimiento negativo, que lo haya, y ya veremos cuando ya todo el mundo se tira por la ventana qué es lo que hago yo, que necesito ahorrar un poco de dinero en bolsa. Por eso esas dos imágenes de Miguel son súper importantes. No, iba a decir solo que quizás eso es, hablando de los errores que íbamos a hablar un poco, ya no nos va a dar tiempo a mucho, pero bueno, quizás eso es uno de los errores que suelen cometer los inversores, ¿no? Esa falta de paciencia a la hora de tomar esas decisiones, sino que cuando ven que ya están subiendo y que ha llegado a cierto precio la acción, por ejemplo, pues ya vendo, y al contrario, cuando ven que tal, al revés, ya compro, ¿no? Exacto. Miguel, no sé qué te tenemos ahí tengo maquinando. Prometo preparar algo para la semana que viene. Joder, bastante preparas. Eso te iba a decir. No, pero está muy bien porque es que así nos damos cuenta realmente de lo que vamos hablando. O sea, no hablamos porque sí, hablamos con datos que, como veis, Miguel se lo prepara y nos lo cuenta. Esta podría ser una diapositiva buena para la semana que viene, pero quiero sacarla esta, porque bueno, también ya los inversores están pensando en 2023, ya que acabe el 22, que a nivel bursátil ha sido malísima. Fijaros, estas son un poco la estimación de qué va a hacer el mercado S&P 500. Tenemos desde 2011. La barra azul oscura es la previsión de los analistas, la barra azul clara es cómo ha quedado al final el S&P 500 a 31 de diciembre.
Fijaros en los 3 últimos años, que normalmente la estadística siempre ha sido superada por el SP500, 2019, 2020 y 2021. SP500 por encima. Aquí tenéis los numeritos, igual se ven un poco borrosos, voy a intentar hacerlo más grande. Fijaros 2018, que en 2018, ¿qué pasó? Un diciembre bajista como este año, una estimación de los analistas que al final no fue superada por el SP500, al igual que está sucediendo en 2022. Fijaros que la estadística eran superalcistas. 5.264 nos daba el consenso. Esto la fuente es FactSet, o sea, no es una estadística real. Fijaros dónde vamos a acabar al final, que bueno, si sigue goteando a la baja, al final vamos a acabar más abajo en el SP. ¿Por qué creo que el año 2023 puede ser alcista? Es un mero patrón, me pueden decir que no tiene ninguna razón, pero 2018 fallaron los analistas, quedó por debajo del consenso, diciembre bajista, 3 años consecutivos que se quedan por debajo de lo que hace el SP500, 2022, diciembre bajista, fallan los analistas. ¿Qué debería suceder? Es un patrón lógico. 2023, que los analistas que dan 4.500 se queden cortos. Y si os dais cuenta, al final lo que hace el SP500 casi siempre supera los mínimos anteriores, con lo cual esto no es un gráfico de análisis técnico, pero podríamos extrapolarlo y yo si tuviera que hacer una apuesta, diría que el SP va a finalizar 31 de diciembre de 2023 en 5.000 puntos. Esa es mi opinión. Fijaos que hay una cosa en el gráfico que nos pone Miguel que es muy, muy significativa, y es que el 2023 es el primer año en el que las estimaciones de los partícipes del mercado es menor que el anterior. Correcto. En todos los demás años siempre ha habido un ligero aumento de estimaciones, salvo el 23, y eso refleja un sentimiento muy negativo, con lo cual yo estoy muy de acuerdo con Miguel. Probablemente esa estimación negativa tan excepcional refleje un sentimiento negativo también excepcional que a su vez probablemente provoque más subidas de las que nos imaginamos. Me parece una estadística súper interesante, Miguel. Qué bueno. Bueno, pues chicos, poco más. Si tenéis algo de esta semana, Miguel, no sé si tenías por ahí preparado algo para la semana, sí. Algunos puntos así rapiditos que si no nos vamos a ir mucho de tiempo. Y bueno, al final hemos hecho un adelanto de la semana que viene. La semana que viene hablaremos de esa posible recesión, si habrá recesión, si no, cómo puede afectar al mercado y todo eso. Dime, Miguel. No, le invito a Alberto a que busque, como todas las semanas damos un valor un poco de calidad últimamente, ya hablaremos de los malos, que se busque Arch Capital, que vamos a hablar de él, y yo voy a ponerte aquí el calendario económico de esta semana, que lo vamos a ver súper rápido, que lo tengo aquí. Ostras, vale. ¡Qué pepino! Tenemos calendario. Bueno, hoy importante, tenemos los permisos de construcción que salen a las 2:30 y inicios de viviendas también a las 2:30 en Estados Unidos. El miércoles, confianza Conference Board a las 4, importante, y venta de viviendas de segunda mano. También conoceremos los inventarios de crudo que siempre son importantes. Jueves 23, 2:30 al PIB trimestral. Este es importante, Estados Unidos, es uno de los datos de la semana, y bueno, las peticiones de subsidio de desempleo semanales. Y el viernes tenemos dato importante de pedidos de bienes duraderos. También vamos a conocer los precios del gasto en consumo personal, que siempre son importantes, y las expectativas o confianza del consumidor de la Universidad de Michigan junto con la venta de viviendas nuevas. Hay muchos datos relacionados con construcción y con confianza del consumidor esta semana. Y te busco ahora, mientras alejo a Alberto, te busco los resultados. Sí, con el gráfico que nos has pedido. Tengo Arch Capital, ahí está. Arch Capital, eso. Fijaos, me hace una maravilla. Y voy a explicar por qué. Y gracias, Miguel, por inspirarnos estos valores. Fijaos, es un valor típico Nasdaq, puro y duro, además, que con los giros típicos puros y duros del Nasdaq. Pero hay que observar algo importante. El valor está en una tendencia claramente alcista hasta justo el momento en el que se produce la crisis del coronavirus, que es esos máximos que se marcan ahí y que generan una caída, pues, ni más ni menos, desde máximos hasta mínimos del
56%, típico Nasdaq. Pero fijaos, cuando gráficamente en un valor se produce un descenso tan vertical, sea por la razón que sea, da igual, coronavirus, lo que sea, porque han echado un directivo, lo que haga falta. Si después, la subida se empieza a producir, ¿recordáis la semana pasada cuando hablábamos de la volatilidad? Sí. Es decir, en movimientos alcistas consistentes, los valores tienden a reducir la volatilidad. Han tenido una caída, nosotros no sabemos nunca si el valor efectivamente va a recuperar los máximos, pero si cuando ha dejado ya de caer vemos que a la vez va reduciéndose la volatilidad, es decir, aquí hay una inmensa volatilidad en la caída y la subida ya va reduciendo poco a poco su volatilidad, se va convirtiendo en un valor normal y corriente, ¿qué es lo que ocurre? El valor ya te... Albert, si puedes coger un espacio temporal más amplio, yo también lo tengo, quiero mostrar una cosilla. Amplio, ahí, sí. Para que se vea la tendencia. Genial. Exacto, la tendencia es muy alcista, pero se produce ese fenómeno. Con el coronavirus todo aumenta de volatilidad, este valor y todos los demás, lo cual no pasa nada. Pero fijaos qué pasa en muchos valores después de la crisis del coronavirus. Se van volviendo valores normales, seguimos con el miedo en el cuerpo, porque 2 meses después de los mínimos del coronavirus seguíamos con restricciones, con el miedo, y los valores van reduciendo su volatilidad. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Que ellos van subiendo y nosotros no nos incorporamos. Pero fijaos lo que pasa con que este es de traca. Llega a los máximos del coronavirus, antes del coronavirus, llega a los máximos previos a la caída del coronavirus, que eran los máximos históricos. Y tú ahí te puedes plantear si el valor está alcista o no está alcista. Pero realiza una ruptura alcista, que la hemos comentado también estos días, estos últimos 2 anteriores programas, con motivo de algún valor que nos ha traído Miguel, que están todos fenomenal. Fijaos lo que sucede. Se convierte en un valor lateral cuando llega a esos máximos previos del coronavirus. ¿Eso qué implica? Implica que el especulador no se incorpora. No se incorpora porque parece que está haciendo trampas de mercado. Supera temporalmente los máximos anteriores, se vuelve a colocar por debajo. Fijaos este movimiento bajista último, antes de volver de nuevo al alza. ¡Qué verticalidad! Es decir, genera miedo para que nadie se incorpore. Y mirad lo que hace después. Genera una ruptura alcista que y ahora esto ya lo introduzco yo para que veáis lo que va a pasar en este valor en el futuro, que lo que está diciendo es lo siguiente. Rompo con mucha velocidad para que una vez que vosotros veáis la ruptura, fijaos cómo prácticamente en una sesión, porque este valor había generado un nuevo máximo aquí, en estos máximos que marcaba entre que quería romper y no quería romper los anteriores, bueno, pues en una sesión rompe esos máximos y ya la siguiente te abre con hueco. ¿Por qué se hace eso? Cuando un valor quiere subir mucho, realiza este tipo de jugadas porque la gente ya siente vértigo. Dice, yo no voy a entrar aquí porque fijaos cómo ha superado los últimos máximos que había marcado y esto lo más normal es que recorte. Eso es lo que piensa todo el mundo. Pero claro, no se dan cuenta de que ya han trampeado a todo el mundo en el anterior máximo, que es este movimiento lateral. Con lo cual, el valor tiene el camino expedito para subir. Es decir, ya está. Dice, bueno, ya ahora puedo subir porque nadie se va a incorporar. Y es lo que probablemente va a hacer durante los próximos meses. Si se incorporara mucha gente de golpe, ahora en este tramo que está realizando, que no es probable, bueno, podría tener ciertos recortes hasta la zona de ruptura del hueco este de aquí. Es decir, yo si fuera un gestor de carteras, Miguel es el mejor, pero yo si fuera el segundo mejor, yo esto lo introduciría con una pequeña parte de mi capital y me olvidaría de él. Porque puede hacer muchas más trampas, ya ha demostrado en el pasado cuántas hace, pero lo normal es que este valor sea en el tiempo muy alcista. Así es que gracias, Miguel, porque es fantástico. Venga, Miguel. Solo quiero, pínchame el gráfico si puedes, Laura, por favor. Es el mismo gráfico, solo quiero comentar una cosa a lo que ha añadido Alberto. Yo tengo el gráfico aquí en Investing. Bueno, aquí hubo un split en 2017 y simplemente es por comentar el tema del split. Normalmente el split no siempre se cumple, pero el patrón es, cuando vean un split, la compañía suele ir bien, quiere crear valor para los accionistas, cuando efecto positivo, tanto psicológico, porque van a ver el precio más bajo, psicológicamente atrae, y tiene un efecto de liquidez también importante que es positivo. Por lo tanto, esos dos efectos. Fijaros cómo después del split
tiende a recuperar el valor previo al split. Esto es un split 3-1, si no me equivoco, ¿vale? Aquí hay un triángulo ascendente que está rompiendo al alza. Pero es que el valor, y ahora voy a poner rápido también los fundamentales, simplemente y ya dejamos de hablar de Arch Capital, el valor tiene unos fundamentales muy buenos, es decir, no es solamente la importancia de la asegura, comentar que está dentro del sector asegurador hipotecario americano, pero fijaros, 22.000 millones de market cap dentro del S&P, pero es que tiene un PER 19, el forward PER es 10, el PEG, que ya sabéis que lo miro mucho, cuando está por debajo de 3 ya es muy interesante, 0,95, pero solo cotiza 2,56 veces ventas y crecimiento próximos 5 años 20,40% anualizado. O sea, un short float bajo del 2,90, el valor está sano y los retornos y los revenues continúan por su sitio y el mercado lo premia. Y sobre todo, quedaros con una cosa, el valor está cerca de máximos con un mercado muy bajista. Eso no quiere decir nada, pero quiere decir que hay fuerza. Sí, yo esto último que ha comentado Miguel, yo sí lo resalto. Creo que ese dato es muy importante. Es decir, que cuando el mercado, por ejemplo, estos días atrás, ha tenido recortes, el valor siga con baja volatilidad y pom, marcando nuevos máximos, eso es súper significativo. De un valor que está bien. No, toda vez que además el mercado en general ahora está recortando, pero es que está todavía muy lejos de sus máximos históricos y sin embargo este valor está por encima. Y a mí me parece que solamente lo que ya está haciendo el precio es muy significativo, con lo cual alguna vez tenemos que hacer también un podcast como tema, proponer en qué os fijáis vosotros a la hora de, por ejemplo, todos los datos que nos estaba diciendo Miguel, a la hora de elegir un valor, porque no todo el mundo nos fijamos en los gráficos, pero también en el fundamental, cuáles son los datos más importantes. Venga, terminamos, Miguel, si queréis, con los resultados empresariales, ¿no?, de esta semana. Sí, nada, 30 segundos. Bueno, hoy tenemos importante General Mills, que publica antes de apertura, Fuel Cell, FactSet, y luego tenemos al cierre importantísimos los de Nike, FedEx y tenemos BlackBerry. Yo destaco estos. El miércoles tenemos Carnival para todos aquellos que siguen el sector turístico y Cintas, también dentro del sector financiero Toro, y importantes semiconductores Micron al cierre el miércoles. Y el jueves tenemos CarMax y Paychex. Estos ya los doy un poquito menos importancia. No es una semana muy cargado. Yo creo que FedEx y Nike es de lo más importante junto a Micron en la semana. Uh-huh. Bueno, chicos, pues nada, que como siempre que ha sido un placer, que nos enrollamos un montón, pero es que al final con tanto gráfico y tal... No, porque damos sustancia, no nos enrollamos. Enrollarse es cuando no damos algo interesante, o debería parecerlo, porque creo que lo que nos ha aportado Miguel con esas gráficas y las conclusiones que se extraen, eso es oro puro. Así por eso, bueno, yo hablaba de enrollarnos de que hablamos mucho, pero no digo que el contenido, por supuesto, para mí es... yo aprendo cada día con vosotros, ya lo sabéis, así que nada, yo ya me he vestido de rojo, no os veo a vosotros, pero ya estamos en Navidad. Estamos lentos. Vais lentos. De rojo. Que nada, que feliz Navidad, que disfrutéis estas Navidades, que el martes que viene volvemos, haremos un especial, si os parece, pues eso, perspectivas de cara al próximo año, que al final es donde ya está todos los inversores están fijándose en ello, y a todos vosotros los que nos escucháis, pues que si nos dais al like, que si nos seguís, que si os suscribís, pues que sabemos que os va gustando este contenido que vamos dando con Alberto Iturralde y con Miguel Méndez, y bueno, pues eso, que así podemos hacer más podcasts y más contenido para seguir aprendiendo sin tabús y pasárnoslo bien, aprendiendo de bolsa, que no siempre, que muchas veces a mí me dicen, pero de bolsa eso es muy aburrido, ¿no? Y yo, eso es porque no ves nuestro podcast y no conoces a Alberto y Miguel, que al final aprendemos, pero nos divertimos. Totalmente. ¿O no? Eso. Sí. Bueno, gracias y hasta la próxima, hasta el próximo martes. Fuerte abrazo. Semana que viene. Producido por tupodcast.es.